En una tierra árida y bajo un sol abrasador, Abraham escuchó una voz que cambiaría su vida para siempre. Era la voz de Dios, poderosa y clara, que resonaba en lo más profundo de su ser. Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tanto amas, y ofrécelo en sacrificio. El corazón de Abraham se estremeció. Su amado hijo, la promesa que Dios le había hecho, la luz de sus ojos. ¿Cómo podría entregarlo? La confusión y el dolor se apoderaron de él, pero en medio de la tormenta interior, su fe permaneció inquebrantable. Con manos temblorosas pero decididas, Abraham comenzó los preparativos. Reunió la leña, preparó el fuego y cargó todo lo necesario para el altar. A su lado, Isaac lo observaba con curiosidad, ajeno al destino que su padre contemplaba con el corazón desgarrado. El camino hacia el monte que Dios había señalado fue largo y silencioso. Cada paso que daban padre e hijo estaba cargado de una tensión palpable. Abraham miraba a Isaac de reojo, memorizando cada gesto, cada sonrisa inocente, temiendo que fueran los últimos. Mientras ascendían por la ladera pedregosa, Isaac rompió el silencio con una pregunta que atravesó el alma de Abraham como una daga. Padre, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham, con el corazón latiendo con fuerza, respondió con una voz que intentaba ocultar su temblor. Dios mismo proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Estas palabras, nacidas de una fe profunda, resonaron en el aire como una promesa y una súplica. Al llegar a la cima del monte, Abraham comenzó a construir el altar con piedras que encontró alrededor. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, ahora temblaban mientras apilaba cada roca. El silencio del desierto parecía amplificar el sonido de su respiración agitada y el latido de su corazón atormentado. Con el altar listo, llegó el momento que Abraham había temido desde que escuchó la voz de Dios. Con un amor infinito y un dolor indescriptible, ató a Isaac y lo colocó sobre la leña. El joven, confundido pero confiando plenamente en su padre, no opuso resistencia. Abraham levantó el cuchillo. El tiempo pareció detenerse. El cielo, la tierra, todo el universo contenía la respiración ante este acto de fe suprema. La mano de Abraham temblaba violentamente, pero su determinación de obedecer a Dios permanecía firme. En ese instante crítico, cuando el filo del cuchillo brillaba bajo el sol implacable, una voz resonó desde los cielos. «¡Abraham! ¡Abraham! No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, tu único hijo». El alivio inundó el cuerpo de Abraham como una ola poderosa. Bajó el cuchillo y desató a Isaac con manos temblorosas, abrazándolo con una intensidad que reflejaba todo el amor y el miedo que había contenido. Mientras padre e hijo se fundían en un abrazo, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un matorral cercano. Con gratitud desbordante, tomó al animal y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar «El Señor proveerá», un nombre que resonaría a través de las generaciones como un testimonio de la fidelidad de Dios y la fe inquebrantable de un hombre dispuesto a darlo todo. Esta prueba, la más difícil que Abraham había enfrentado, no solo fortaleció su fe, sino que también selló la promesa de Dios de una manera inimaginable. La voz divina volvió a hablar, esta vez con una promesa renovada y ampliada. «Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Estas palabras cayeron sobre Abraham como un bálsamo, sanando las heridas de su corazón
y reafirmando la grandeza del plan divino. La promesa, que una vez pareció estar al borde de la destrucción, ahora se expandía más allá de lo que Abraham podía imaginar. Padre e hijo descendieron del monte transformados. Isaac, que había estado al borde de la muerte, ahora caminaba con una nueva comprensión de la fe de su padre y del poder de Dios. Abraham, por su parte, había pasado por el fuego de la prueba y había salido fortalecido, con una confianza inquebrantable en la providencia divina. El camino de regreso estuvo lleno de un silencio diferente, no de temor, sino de asombro y gratitud. Cada paso que daban juntos era un recordatorio del milagro que acababan de vivir, de cómo Dios había intervenido en el último momento para salvar a Isaac y reafirmar su pacto. Al llegar a casa, Abraham e Isaac compartieron su experiencia con Sara, la madre que había esperado con el corazón en vilo. Las lágrimas de alegría y alivio fluyeron libremente mientras la familia se abrazaba, agradeciendo a Dios por su misericordia y fidelidad. Esta historia de fe, obediencia y providencia divina se convertiría en un pilar de la fe para generaciones venideras. Abraham, el padre de la fe, había demostrado una confianza absoluta en Dios, incluso cuando se le pidió lo imposible. El sacrificio de Isaac, que no llegó a consumarse, prefiguraba un sacrificio mayor que vendría siglos después, cuando Dios mismo ofrecería a su Hijo unigénito por la salvación de la humanidad. La montaña donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo se convertiría en un símbolo eterno de la fe que mueve montañas y de un Dios que provee más allá de lo que podemos pedir o imaginar. Años después, cuando Abraham reflexionaba sobre aquel día en la montaña, comprendía que aquella prueba había sido el crisol donde su fe se había purificado y fortalecido. La lección aprendida era clara: Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando el camino parece imposible y oscuro. La historia de Abraham e Isaac se transmitió de generación en generación, inspirando a incontables personas a confiar en Dios incluso en las circunstancias más difíciles. Se convirtió en un testimonio vivo de que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él siempre provee un camino, aunque no podamos verlo en el momento. El monte Moriah, donde tuvo lugar esta prueba de fe, se transformó en un lugar sagrado, un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios y la obediencia de Abraham. Siglos más tarde, en ese mismo lugar, se construiría el Templo de Jerusalén, centro de adoración y símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La vida de Abraham, después de esta experiencia, estuvo marcada por una confianza aún más profunda en Dios. Cada promesa, cada desafío, cada bendición, todo era visto a través del lente de aquella experiencia transformadora en el monte. Su fe, probada en el fuego, brillaba ahora con una luz inextinguible. Isaac, por su parte, creció para convertirse en un hombre de fe, moldeado por la experiencia de haber estado al borde del sacrificio y haber visto la intervención milagrosa de Dios. La fe de su padre se convirtió en su propia fe, una herencia más valiosa que cualquier posesión material. La promesa de Dios a Abraham de que todas las naciones serían benditas a través de su descendencia comenzó a cumplirse en las generaciones siguientes. De su linaje surgirían reyes, profetas y finalmente el Mesías prometido, cuyo sacrificio voluntario traería salvación a toda la humanidad. Así, la historia de Abraham e Isaac se convirtió en un faro de esperanza y fe para todos los que enfrentan pruebas aparentemente imposibles. Nos recuerda que Dios puede pedirnos que soltemos lo que más amamos, pero siempre con el propósito de darnos algo mejor, algo que ni siquiera podemos imaginar. En cada generación, hombres y mujeres de fe han encontrado fuerza en el ejemplo de Abraham, aprendiendo a confiar en Dios incluso cuando el camino parece oscuro y el futuro incierto. La lección perdura. Cuando caminamos en obediencia, Dios provee, a veces de maneras inesperadas y milagrosas.
La montaña de la prueba se convierte así en la montaña del testimonio, un lugar donde la fe se fortalece y donde descubrimos que Dios es fiel más allá de nuestras expectativas. Como Abraham, estamos llamados a confiar, a obedecer y a creer que, al final, Dios siempre cumple sus promesas.